¿Por qué elegir el estudio de la historia? Bueno, la verdad que fue una cosa como de casualidad primero, porque en Chile la educación, el ingreso a la educación superior, digámoslo, es para toda la generación que egresa del bachillerato, desde la prepa, por decirlo aquí, como lo dicen aquí. Tienen que hacer una prueba, y en esa prueba tu puntaje implica que te ubican dentro de un ranking. Es por eso que siempre los chilenos somos más habituados a exponer siempre a la gente. Bueno, imagínate que ese puntaje sale en un periódico que es nacional. Entonces, cuando yo di por primera vez la prueba, imagínate, mis tíos de Valdivia, que queda como a 900 kilómetros, llegué yo con el periódico y ni siquiera lo había visto yo, me había encontrado, cuando ya me llamaron por teléfono y me dijeron, sacaste 800, así, fíjate, era como, entonces es la exposición. Y en eso el puntaje que me dio la primera vez me sirvió para estudiar antropología en otra ciudad que no era la mía, fuera de Santiago. Y entonces también ahí, como una cosa media paternalista a mi familia, como que me orientaron, por no decir me dijeron que no, pero me orientaron a que era mejor estudiar en Santiago con tu familia y que lo buscara en una segunda oportunidad, que ellos me ayudaban a pagar un reforzamiento y que yo pudiera pasar mejor ese examen y quedar en Santiago. Y la idea de mis padres era que yo estudiara Derecho. Mi abuelo, sobre todo, que era profesor de Historia, fíjate, me decía que tenía que yo estudiar Derecho, ¿ya? Porque siempre me gustó más la parte humanística, siempre, desde chico, por ejemplo, me gustaba ver los atlas, bueno, los diccionarios y ver los mapas. Yo por ahora te puedo dibujar el mapa mundi, bueno, y a lo mejor desde lejos lo vais a ver súper idéntico. En pequeñas cosas me puedo equivocar, pero siempre me aprendí los contornos de los países, etc. Y entonces, en ese sentido, como que siempre estuve ligado, ¿ya?, como a lo humanístico. Pero mi intención al principio era estudiar Derecho por la influencia de mis padres, y luego finalmente por la cosa del puntaje, por eso te conté lo del puntaje. Por eso solamente dije, bueno, o sea, la primera decisión que tuve fue antropología y como que no pude. Y entonces, entre Derecho e Historia, que podía entrar a la mejor universidad del país, dije Historia, ¿no? ¿Qué aspecto te trajo en un principio? ¿La narrativa de los sucesos o su interpretación? Bueno, una vez que ya entré a la licenciatura, yo no sabía muy bien qué era la historia, fíjate, ¿no? O sea, como que uno sabe qué es lo que es la historia por lo que te han dicho en la primaria, durante tu educación básica y media. Pero lo que te han dicho es francamente una vil mentira, o sea, eso no es la historia. Desde ningún punto de vista lo que te dicen en el colegio es la historia, ¿no? Tal vez son visiones sobre la historia, pero no es la historia. Justamente yo pienso que la disciplina de la historia nunca te obliga a buscar o sea, a encontrar una verdad absoluta acerca de la historia, porque justamente como es una ciencia o una disciplina subjetiva que es muy hermenéutica, muy interpretativa, entonces no podemos llegar a conclusiones definitivas, ¿ya? Siempre, aparte que la historia actualmente, porque es lo que es la visión que tenemos en el presente sobre alguna época del pasado. Entonces, en ese sentido, procesos o interpretaciones, ¿no? Yo pienso que me llamó la atención más bien cuando entré a la carrera, me sorprendió lo de la interpretación, porque yo pensaba que la historia era solo una, o sea, como que lo que nos han dicho que era la historia de los vencidos, que le llaman, o sea, perdón, de los vencedores. Pero me di cuenta justamente de que había mucha historia de los vencidos que no la conocíamos, bueno, y que justamente, fíjate, era la historia de mi papá, de mi abuelo, de mi hermano. ¿Te das cuenta? O sea, ver en la historia de mis abuelos la historia que me contaban en la universidad, que era una historia nueva que yo no conocía, que no me habían dicho que existía, ese fue el asombro. Entonces, justamente los procesos y la interpretación, yo pienso que no se pueden desligar, ¿ya? O sea, pienso que la interpretación es súper importante, pero no en excesivo, porque últimamente con la posmodernidad, el advenimiento de la posmodernidad, bueno, ahora todo es discursivo, bueno, todo puede ser, o sea, todo es posible, y no, yo en ese sentido soy un poco más conservador, ¿ya? Como que veo
o a lo mejor más tradicionalista en el ámbito de la historia. Siento que la historia son las fuentes, los hechos, no lo que se desprende de los hechos. ¿Te das cuenta? O sea, y en ese aspecto me importaba más la interpretación, pero tampoco una interpretación excesiva. ¿Hubo alguna problemática específica en Chile que influyera en tu decisión vocacional de la historia? Bueno, la verdad que, como te digo, fue bien circunstancial el hecho de que yo entrara a estudiar historia, ¿no? Sobre todo por esta cosa del puntaje, de la prueba, que hay una presión. Muchas veces cometes el error de no orientarte vocacionalmente. Yo sabía que me gustaba siempre lo humanístico, pero eso. Entonces, fíjate, cuando yo entré a la universidad era el año 1996 y en ese año comenzaron los movimientos estudiantiles en Chile. O sea, últimamente lo que hemos visto en las noticias, por ejemplo aquí en México aparece mucho, marcha estudiantil en Chile, y protesta, paro nacional convocado por los estudiantes en Chile, etcétera, todo eso que lo vemos, comenzó, fíjate, en el año en que yo entré a la universidad. Y entonces ahí hubo tal vez algo que me motivó en ese momento para estudiar historia. Pero sin embargo creo que el hecho de estudiar historia es un descubrirse, ¿no? Y entonces en ese aspecto como que la respuesta que te puedo dar viene de otra fuente, ya que es como más analítica y que no es que haya influido en ese momento circunstancial, pero que después yo lo descubrí cómo influyó en mí alguna cosa que haya pasado en Chile y sobre todo con lo que a mí me gustó estudiar después, a lo que me dediqué a estudiar. Entonces, lo que te voy a contar tiene que ver con mi infancia. Mis profesores mis abuelos eran profesores en un colegio en el centro de Santiago. Y cuando yo era muy pequeño, mi mamá me llevaba al colegio. Entonces yo, por ejemplo, tenía 3 años y estaba en el colegio, bueno, con mi abuela. Y aprendí a leer a los 4 años. Pero no solo aprendí a leer, y esta es la parte interpretativa que te digo que descubrí yo después, ¿no? Que los intendentes del colegio eran todos mapuches, ¿no? Y a mí me llamaban el Pichihuinca, que en mapudungún, que es la lengua de los mapuches, significa pequeño extranjero, o sea, pequeño no mapuche. Pichi, pequeño, huinca, extranjero, no mapuche, ¿no? Y eran una serie de unos 5 indígenas que trabajaban como intendentes en este colegio en Santiago. Y me acuerdo que cuando mi abuelo iba a buscar a mi abuela en la tarde al colegio, y él trabajaba en otro colegio, en la puerta estaba el intendente que cuidaba la puerta y siempre mi abuelo lo saludaba, y lo saludaba en su lengua, le decía Mari Mari Peñi, Mari Mari Peñi, y le hablaba unas palabras en mapudungún. Yo no entendía eso, pero lo entendí, como te digo, cuando entré a la universidad y realmente me di cuenta que lo que más me importaba estudiar dentro de la historia eran los mapuches, ¿ya? Y yo dije, o sea, es por eso, si a mí me decían el Pichihuinca, o sea, no podría haber estudiado otra cosa, ¿te das cuenta? O sea, dentro de la historia, a mí me gustó estudiar a los mapuches. Y como te digo, no es que haya habido algo circunstancial, a lo mejor eso de las protestas que te digo. Y también algo que me nutre también en ese aspecto de la vida política de Chile y mi decisión de poder analizar un poco más allá la historia, y que en algún momento siento yo que en mi carrera profesional me voy a dedicar a estudiar eso, ¿no? Es el golpe de Estado, ¿ya? Porque el golpe de Estado en mi país definió muchas cosas, definió divisiones entre las familias, ¿ya? Y justamente, fíjate, mis raíces son de ambos bandos, ¿no? Yo tengo un abuelo que desde chico me decía, compañero, vamos a ir a comprar pan, compañero, ¿ya? Y yo, fíjate, nunca entendía por qué compañero, porque yo vivía en una dictadura, ¿no? Entonces no entendía por qué compañero y por qué mi abuelo era el único que decía compañero, fíjate. Que fue una palabra que en la dictadura se eliminó, ¿te das cuenta? Pero mi abuelo me seguía diciendo a mí, compañero para allá, compañero para acá. Y porque él era medio socialista. Y en cambio, mis abuelos profesores eran pinochetistas, fíjate, o sea, apoyaron el golpe de Estado, eran anticomunistas, ¿no? Y yo me crié bastante con mis abuelos profesores,
Y me acuerdo que en la casa de mi abuelo había una foto de un cuadro de Pinochet autografiado, del dictador. O sea, imagínate. Y por otro lado, mi abuelo era comerciante de un barrio popular, como medio socialista, te decía compañero. Entonces, fíjate, yo tenía de los dos lados, me nutrí en mi formación, ¿ya? Y yo considero que al ser el hijo primogénito de mi familia, eso me dio la posibilidad de poder bastante relacionarme emocionalmente y también culturalmente con lo que hacían mis abuelos, mis 4 abuelos, ¿ya? Entonces, prácticamente yo no me acuerdo que mi papá me haya dicho algo, o sea, o que me haya dicho, mira, por acá es lo correcto o por acá no. A mí me enseñó a andar en bicicleta mi abuelo, ¿eh? Me enseñó a leer mi abuela. O sea, mis abuelos estuvieron muy presentes en mi formación, como de que el golpe de Estado dividió a las familias. Mira, fíjate, mi mamá es pinochetista. Mi mamá todavía apoya el golpe de Estado y apoya a Pinochet. Fíjate, todavía piensa que estuvo bien que haya pasado eso. Y cuando yo entré a la universidad, mis profesores eran todos exiliados, los habían torturado, fíjate, y yo por primera vez conocí eso, que en la dictadura no se conocía. Después tengo otro ejemplo así, que en mi familia, justamente la familia como más de derecha que tengo yo, mi abuela tiene un hermano que fue torturado, que lo tomaron preso. O sea, fíjate, y como que es desconocido eso, porque como que toda la familia es de derecha, entonces el hermano era como la oveja negra de la familia. Entonces no se hablaba, yo no sabía, hasta muy grande ya no supe. Fíjate. Y era también porque en este sentido yo pienso que la dictadura militar hizo que la gente se quedara callada. O sea, provocó un silencio, de hecho un silencio pero profundo, un silencio, no sé, no es muy académica la palabra, pero es mexicana, un silencio cabrón, así te lo digo como con fuerza, ¿ya? Y mucha gente en las escuelas, cuando yo hacía clases en Chile, le decía a los alumnos, ¿y usted sabe lo que pasó en el golpe? No, es que mi papá no habla de eso, entonces no sé. Y es porque provocó un silencio. Pero bueno, eso también, ese silencio también te hizo estar más consciente de las cosas, porque fíjate, si no hubieras estado consciente, no te hubieras quedado callado. ¿Te das cuenta? O sea, como que el silencio declara conciencia del momento que estás viviendo, en que no puedes hablar del comunismo, de la igualdad, de la justicia social o de la desigualdad que provoca el capitalismo. No podía hablar de eso. Entonces eso también implica que estás muy consciente, ¿te das cuenta? Y si nos vamos a Marx, lo principal en el ser humano es la conciencia social, ¿no? Vivir en un gobierno dictatorial, fíjate, cuando eres niño como que no, a lo mejor no lo sientes mucho, ¿ya? Yo por ejemplo también, lo que te digo, mi fuente izquierdista por un lado y derechista por otro, también me hicieron como apaciguar eso, ¿ya? Hay mucha gente que todavía piensa que lo de los detenidos desaparecidos en Chile es mentira. O sea, fíjate, todavía hay gente muy de derecha que piensa que eso es un invento de los comunistas, que como mi general mató gente. No, estáis locos, si él salvó a la patria, fíjate. O sea, todavía hay gente de 80, 90 años que dice esas cosas. Entonces yo pienso que para mí no fue tan impactante, pero con el tiempo sí he ido revalorizando ciertas cosas que uno hacía en la dictadura y que con el tiempo tú no te das cuenta, pero, o sea, perdón, en el momento no te das cuenta, pero que con el tiempo sí te das cuenta, como por ejemplo que me voy a parar, ¿ya? Como por ejemplo que Silvia, me voy a parar. ¿Ya? Como que en el tiempo, en el colegio, fíjate, en el colegio te hacían así: 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, una cosa militar, ¿te das cuenta? O sea, eso es impactante, pero después, o sea, yo lo vivía normal. ¿sabes? O que, por ejemplo, todos los lunes nos hicieran en la escuela un acto cívico en donde tocaban la canción nacional, ¿no? Y había una oratoria sobre todos los hechos gloriosos del ejército. Es una dictadura militar, ¿te das cuenta? Por ejemplo, que la canción nacional, el himno nacional de Chile, le agregaron una estrofa que no la cantaban los chilenos, porque tú sabes que los himnos de los países son súper largos,
¿ya? Pero cantamos solo una parte. ¿Ya? Por el de México también le ocurre lo mismo. En el de Chile igual, y había una estrofa que decía: vuestros hombres valientes soldados que habéis sido de Chile el sostén, nuestros pechos lo llevan grabado, lo sabrán nuestros hijos también. Fíjate, bueno, o sea, la gloria de los militares, y los militares, ¡pum!, que lo pusieron y todo. Mire, fíjate, ahí tenéis la herencia de la dictadura. Me lo sé de memoria, bueno, fíjate.